Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Aquí estamos otra vez en este espacio de videos que el Señor nos ha permitido. Este es el espacio que hemos titulado Palabra Viva en todo tiempo. Palabra Viva en todo tiempo es un espacio una presentación del Instituto de Estudios Bíblicos Palabra Viva de la Iglesia Bautista del Calvario, desde Managua, Nicaragua. Gracias por apreciar nuestros videos. Este es el cuarto video del tema general de Cristología y hemos tratado de responder a la pregunta general: ¿quién es este que murió por todos? Esa es la pregunta que ha dominado estos 4 videos de esta serie. ¿Quién es este que murió por todos? En el tema general de Cristología. ¿Qué hemos visto en los videos anteriores? Comenzamos hablando de la unión hipostática. No son términos muy comunes en el lenguaje de las iglesias cristianas, pero tenemos que aclarar que la unión hipostática es la referencia a la unión teoantrópica en la vida del Señor Jesucristo. ¿Y esto qué es? La unión de su naturaleza divina con su naturaleza humana, que ya hemos explicado, es irrepetible, es única, es solamente para Él, para el Señor Jesucristo. La relación de su naturaleza como Dios y su naturaleza como hombre. Esto es la relación teoantrópica en la vida del Señor Jesucristo. Y hablamos de muchos detalles en esa lección anterior, pero ahora, y como resumen, tenemos que decir que ¿por qué tuvo que ser así? ¿Por qué Dios tuvo que encarnarse en la persona del Señor Jesucristo? Bueno, porque en sentido general era la única manera en que el Señor Jesucristo podía morir por nosotros. Era la única manera, solamente así, en forma de hombre, podía pagar la causa de nuestros pecados a través de la muerte en la cruz del Calvario. Solo como hombre podía morir, porque Dios no puede morir. Dios es Dios. Dios es Dios de vida y no puede morir. Por eso tenía que encarnarse como hombre, para que esa fuese la única manera mediante la cual pudiese dar su vida en sacrificio por nosotros. Y después estudiamos acerca de la kenosis. ¿Y esto qué es? Otro término griego que se refiere a la humillación del Señor Jesucristo. Dios se humilló a sí mismo. No lo humilló nadie, no lo despojó nadie de su gloria. Él voluntariamente se despojó, se humilló. Este Dios teoantrópico, al hacerse hombre, se humilló a sí mismo y lo hizo para tomar lugar en la cruz del sacrificio por nosotros. Pero decíamos que esta humillación de Cristo no solo podemos verla en la cruz. Ese es el momento cumbre, cuando se humilló, lo escupieron, lo latigaron, lo humillaron, etcétera, hasta llevarlo a la cruz. Pero ese es el momento cumbre. No fue solo allí que se humilló o se despojó de sí mismo, se vació de sí mismo, de su gloria, de su trono, aunque nunca de su divinidad o de su naturaleza como Dios. Se despojó a sí mismo y voluntariamente desde que vino como niño a la tierra. Toda su vida fue un despojo de sí mismo, porque no tenía por qué hacerlo. A esto se refiere la kenosis, y el pasaje bíblico que por excelencia presenta esta humillación de Cristo está en capítulo 2 de Filipenses, que lo hablamos también en esa lección anterior. Ahora, también pudimos observar en uno de los videos la obra completa del Señor Jesucristo. Casi siempre decimos que su obra es la muerte y la resurrección. Bueno, ya dijimos en la kenosis, con el hecho de haber venido ya como niño, ya se humilló. Es parte, el inicio de su obra
como hombre en esta tierra. Después vamos a su muerte en la cruz, muy cruenta, muy dolorosa, y después de muerto fue sepultado, y después de sepultado, como había sido escrito desde el Antiguo Testamento, 3 días y 3 noches bajo el dominio de la muerte, y resucitó victoriosamente sobre el sepulcro, sobre la tumba, sobre la muerte, resurrección. Después de resucitado, estuvo apareciendo a diversas personas por alrededor de 40 días hasta que fue ascendido a los cielos. Ascendió a los cielos y los discípulos pudieron verlo. Y el ángel les dijo, así como ven que se fue, así vendrá. Él fue ascendido. Y allá en los cielos fue exaltado. Dice la palabra, dice la Biblia, exaltado hasta lo sumo. Hasta lo sumo quiere decir nadie como Él, ni antes, ni ahora, ni después. Nadie más grande que el Señor Jesucristo. Así pudimos resumir esa lección, la obra de Cristo, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión y su exaltación. Cada uno de estos momentos en la vida de Jesús, no solamente a partir de su muerte, sino a partir del anuncio de su nacimiento desde el Antiguo Testamento, y su nacimiento mismo, y su crecimiento, y su ministerio, la palabra, los milagros, las parábolas, las controversias con los adversarios, especialmente los fariseos, las autoridades judías, etc. Todo está plenamente respaldado, sí. Primero por las escrituras hebreas, sí. La escritura misma, la palabra, la Biblia, pero fuera de la Biblia, las escrituras hebreas, no solamente de creyentes en Dios, muchos que no lo son, o muchos que creen en Dios a su manera, como los judaizantes, siguen creyendo en Dios al modo del Antiguo Testamento, no reciben al Señor o no creen en el Señor Jesucristo como el Mesías de Dios. Ellos también respaldan lo que las escrituras dicen en cuanto al nacimiento del Señor Jesús. No lo consideran el Mesías, pero no niegan su existencia y su obra. El entorno histórico es otro de los recursos, de los medios a través de los cuales es respaldada la obra de Cristo. El entorno histórico y geográfico quiere decir todos los lugares que menciona la Biblia son lugares existentes. Ya muchas de esas ciudades no existen hoy, pero la historia escrita fuera de la Biblia, en la Biblia por supuesto, pero también fuera de la Biblia, dan testimonio de que todos los lugares donde anduvo el Señor Jesús, Capernaum, Galilea, el Monte de los Olivos, el Getsemaní, el templo, las sinagogas, todos esos son entornos históricos y geográficos reales. Después tenemos, como tercera fuente de la veracidad histórica del Señor Jesucristo, de la vida misma del Señor Jesucristo, los testigos. Fundamentalmente los apóstoles, aquellos hombres que fueron escogidos por el Señor Jesús para andar con Él, para ser parte de su ministerio cada día. Los 12 discípulos, que después 11 de ellos, ya sabemos que uno de ellos se apartó, y entonces los 11 que quedaron empezaron a desarrollar la labor apostólica, los apóstoles, pero estos 11 fueron testigos visibles y escucharon la palabra y estuvieron con Él en los momentos cumbres de la vida del Señor Jesús. Aparte de ellos, otros muchos testigos. Vamos a mencionar, por ejemplo, estos casos. Nosotros tenemos en la Biblia 2 pequeñas cartas en el Nuevo Testamento, Santiago y Judas. Claro, hubo 2 discípulos de Jesús que tomaron, que así se llamaban, Santiago o Jacobo, y de hecho habían 2 Jacobos y 2 Judas, uno que se perdió y el otro Judas Tadeo. Sin embargo, estas cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, la mayoría de los eruditos
nos enseñan que estas cartas no son escritos por estos apóstoles, Judas y Jacobo o Santiago, sino que fueron hermanos de Jesús, muy importante, miembros de la familia de José y María, por tanto, hermanos de Jesús. Y esto es importante porque aparecen estos dos que no fueron de los 12 discípulos, pero que fueron inspirados por el Espíritu Santo para dejarnos esas cartas en el Nuevo Testamento, y ellos también dan testimonio de la vida del Señor Jesucristo. Aparte de tanta gente, cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos, muchos tuvieron testimonio vivo de ese momento. Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, muchos lo vieron. El Señor Jesucristo apareció durante 40 días y muchos otros fuera de los discípulos también le vieron. Así que a esto se refiere esto de los testigos. Y finalmente, en cuanto a que la vida de Jesús fue plenamente respaldada por personas y por datos históricos, también tenemos las comprobaciones arqueológicas. Todavía siguen haciéndose investigaciones arqueológicas de los lugares antiguos, y en muchos de esos trabajos arqueológicos encontramos más descubrimientos que dan veracidad, que dan confiabilidad a todo lo que la Biblia nos enseña acerca de la existencia real del Señor Jesucristo. Hasta ahora hemos visto un resumen de las lecciones bíblicas anteriores, los videos anteriores de este espacio Palabra Viva en Todo Tiempo, tratando de responder a la pregunta general: ¿quién es este que murió por todos? Entonces, en el último de los videos quedamos en el punto de la ascensión, la elevación del Señor Jesucristo. Los discípulos estaban reunidos en el aposento alto, un lugar de mucha historia en la vida del Señor Jesús. Hechos muy importantes ocurrieron allí en el llamado aposento alto, y allí estaban reunidos los discípulos cuando el Señor Jesucristo, ya resucitado, se les apareció. Eran probablemente, cuando la Biblia dice discípulos, esta palabra discípulos no solo se refiere a los 12. ¿Qué ocurre? Que la palabra discípulo significa alguien que sigue a otro, como maestro, como modelo de vida. Y hubo mucha gente que siguió al Señor Jesús como modelo de vida, como su maestro, no solamente los 12. Crecieron, fueron multitudes. Ahora, hubo un momento en la vida del Señor Jesucristo que parte de su plan, su ministerio en este mundo, fue seleccionar a 12 en medio de las multitudes. Y a estos es que se les llama con especial énfasis los discípulos, que estaban más cerca de Jesús. Pero eso es importante aclararlo. Eso no significa que la multitud dejó de ser discípulos. Cruzaba una ciudad y muchos se le agolpaban allí. Muchos creían, otros muchos no creían. Los discípulos es más bien una palabra para creyentes, apropiada para seguidores de Jesús como maestro, el ejemplo supremo para la vida. Entonces, hay que aclarar que discípulos somos todos en general, pero se ocupa la palabra discípulo cuando el Señor Jesús llamó a estos 12 y a partir de allí se hizo acompañar de ellos en la mayor parte o el resto de su vida hasta su muerte y ascensión. Entonces, el Señor Jesús apareció a 120 de sus discípulos, de sus creyentes, y los llevó a través del Monte de los Olivos hasta llegar a Betania. Después regresa al Monte de los Olivos y luego ellos ven que una nube lo levanta hasta el cielo. Esta historia está en el Evangelio según Lucas, capítulo 24, del verso 50 al 52, la ascensión del Señor Jesús. Ellos vieron que se elevó en una nube. El apóstol Pablo hace referencia en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, exactamente los versos 5 y 6. Yo le animo a ir a la palabra. Aquí estamos dando referencias
las citas bíblicas, no tenemos todo el tiempo para ir leyendo cada uno de los pasajes bíblicos, pero le animamos a tomar tiempo en su vida devocional, en sus grupos de estudio, temas apropiados para la escuela dominical, y ahí toman tiempo para ir a los versículos con detalles. Entonces, Pablo, escribiendo la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, hace referencia a este momento cuando dice que más de 500 fueron testigos de la elevación del Señor Jesucristo al cielo. Óigame qué interesante, no hay ninguna otra ascensión en la historia del mundo, no solo en la Biblia. La única ascensión atestiguada es la del Señor Jesucristo. Ninguna otra forma de ascensión ha sido vista. Cuando alguien muere es enterrado o puesto en un sepulcro y ahí quedó su cuerpo. No hay ninguna otra forma de ascensión, solo Cristo. Esa es una forma en que se expresa su naturaleza teoantrópica. Dios hecho hombre se levantó de la tumba. Y finalmente la exaltación de Cristo. Ya hemos dicho, ¿no? La muerte, la sepultura, la resurrección, la ascensión y finalmente su exaltación. La exaltación consiste en la ubicación del Señor Jesucristo a una posición de mayor dignidad. Mire qué interesante. El Señor Jesucristo era Dios, es Dios, seguirá siendo Dios porque Dios es eterno desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Necesitaba ser expuesto más alto? Bueno, como hijo de Dios, después de su gloriosa obra en su ministerio terrenal, repetimos, no solamente en su muerte y su resurrección, sino desde que nació, toda su obra, desde niño hasta morir y ascender a los cielos. Como hombre resucitado, como hijo de Dios, fue exaltado hasta los cielos, que quiere decir el puesto de mayor dignidad posible. Cristo fue elevado o exaltado por el Padre a una posición más alta de dignidad o rango posible. ¿Por qué? Porque Él fue el idóneo, el propicio por nuestros pecados, para ejercer total autoridad en el reino venidero. No olvide que todo esto se apunta al reino. Cuando el Señor Jesucristo vino, también fue parte de nuestros estudios en los videos anteriores. Cuando el Señor Jesucristo vino como niño, ¿cuál era el propósito fundamental? Cumplir todo lo que el Antiguo Testamento decía: el Mesías viene a establecer un reino desde su nación judía. Pero en todo el transcurso de su vida, y de esos estudios lo hemos visto, fue rechazado. Entonces ese reino anunciado y que el Señor venía para establecerlo fue rechazado. Por tanto, fue postergado. ¿Postergado hasta cuándo? Hasta cuando el Señor Jesucristo venga a la tierra para establecer el reino milenial. Y entre este reino rechazado y el reino postergado hasta el milenio, vino el periodo de la iglesia, que no aparecía profetizado con toda claridad en el Antiguo Testamento, sino que fue el Señor Jesucristo el que lo anunció de modo profético, cuando aquella frase que muchas veces hemos visto en estos videos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesucristo le dijo: qué bueno, Pedro, no te lo ha declarado tu propia naturaleza humana, sino mi Padre te lo ha revelado, que está en los cielos. De esa roca, de ese fundamento, de esa verdad que has dicho, y la verdad es Cristo, voy a levantar mi iglesia. No hay iglesia en ese momento cuando lo dice, está señalando un tiempo futuro que se cumplió de manera precisa en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos y a partir de allí comenzó la obra apostólica de la predicación. Ese fue el inicio de la iglesia. Bien, entonces, el reino de Dios es el tema para el cual vino el Señor Jesucristo al mundo.
fue rechazado. Ahora volverá para establecer el reino que había sido postergado. Y esta es la razón por la cual el Padre le ha exaltado hasta lo sumo en el cielo cuando Él ascendió. Fue encontrado como el único, el idóneo, el propicio para darse en el sacrificio de la muerte por nosotros, de modo que fuésemos redimidos. Juan capítulo 17, versos 5 y 6 y Filipenses 2, 9 al 11 nos dan testimonio precisamente de esta exaltación. Leemos en la palabra Filipenses 2, 9 al 11, dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué bueno, hermanos. Pensamos en el Señor Jesucristo, Él está exaltado por sobre lo sumo, lo más. Sin embargo, esta palabra tiene también que ver con nosotros, porque nos compromete. ¿De qué modo nos compromete? Observe bien cómo dice el verso 11: y toda lengua, hermano, su lengua, mi palabra, mis hechos, mis acciones, todos los cristianos, todo lo que hacemos y decimos, con todo ello debemos confesar, poner en claro a los ojos del mundo que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué bueno que la exaltación de Cristo también tiene que ver con nosotros, porque ahora nosotros, por la razón de que Él fue exaltado hasta lo sumo y por su obra maravillosa de redención para nosotros tenemos ahora que exaltarle en la adoración y en la confesión o en la predicación. El Señor Jesucristo recibió toda potestad, quiere decir toda autoridad, todo poder de parte del Padre en el cielo y en la tierra. Así también lo testifica el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, que vamos a leer este versículo bíblico en Mateo, en el capítulo 28, versículo 18. Normalmente llamamos a este pasaje la Gran Comisión. Hay que aclarar una cosa en términos del manejo o estudio de la Biblia. La Gran Comisión, y la mayor parte de las Biblias dice ahí como un título grande, la Gran Comisión. Esta expresión, la Gran Comisión, no es parte del texto original. Son títulos que se han puesto a la Biblia para ubicarnos en el pasaje y darnos un poquito de luz acerca de el tema que se enfoca en ese trozo bíblico. Pero bien, esto que conocemos, la Gran Comisión, Mateo 28, exactamente el verso 28 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y lo que sigue es el mandato para nosotros como iglesia en todos los tiempos. Por tanto, hay que hacer discípulos en todas las naciones. Hay que ir a las naciones, a tu vecino, a tu pariente, a tu familia, donde quiera que te mueves, para hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles. Ay, hermanos, qué gran tarea tenemos. Pero aquí el punto que queremos enfatizar es el verso 18. El Señor Jesucristo es quien declara Él mismo, de modo personal: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora bien, ¿de dónde surge la exaltación del Señor Jesucristo? ¿Cómo surge esta exaltación? ¿Por qué razón? Bueno, vamos a empezar diciendo que la fuente suprema es Dios. Es Dios quien lo exalta. No son los seres humanos, no es la iglesia. Ahora, cuando nosotros decimos que hay que exaltar su nombre, lo decimos en términos de la adoración. Adorar su nombre, ponerlo en lo más alto, glorificarlo, alabarlo, todo lo que nosotros hacemos con nuestros cantos, con nuestro testimonio, con la predicación de la palabra. Pero nosotros no podemos poner al Señor Jesucristo en ninguna posición
Solo el Padre puede hacerlo. Ninguno de nosotros puede salvar a otro ni condenar a otro. Es Dios quien ha hecho todo por salvar a toda persona mediante la persona de Cristo. Y en otro tema, pero vamos a señalarlo, tampoco el Señor condena a nadie. No es Dios quien condena. Cada uno se condena a sí mismo porque Dios ya hizo todo para rescatarlo. ¿Quién decide si se condena o no? Dios ya dio todo en la persona de Cristo. El Señor Jesucristo, de modo personal, de modo voluntario, fue a la cruz y allí se entregó por nosotros. Ahora, cada persona tiene que decidir creer por fe en el Señor Jesucristo, obedecer al Señor para ser salvo o rechazarlo. Entonces, ¿quién te manda al lugar de perdición o al lugar de tormento eterno? Dios no, tú decides. Así como también ojalá que decidas por Cristo para salvación. Así que es Dios quien lo exaltó. Filipenses capítulo 2 versículo 9, que ya lo leímos, él fue exaltado por el Padre hasta lo sumo. Dios le exaltó, le dotó, le dio esa posición, fue hasta lo sumo, es otra manera de decirlo, hiper exaltado hasta lo más alto. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. El sentido aquí de esta expresión es que el nombre dado por el Padre al Señor Jesucristo, exaltado, no es solo en el sentido comparativo, más grande que otros, más que aquel o aquellos, sino también superlativo, el único. Vamos a comparar esto. Mire, muchas veces nosotros decimos, y es propio del Antiguo Testamento, más en los Salmos, Dios es Dios de dioses. Ahora, se entiende bien lo que queremos decir. Nuestro Dios es más poderoso que todos los dioses. Entendemos bien el sentido de esa expresión. Sin embargo, hay que decirlo con toda claridad. Si nos vamos rigurosamente a lo que estamos diciendo, eso no es cierto. Pastor, ¿qué está diciendo? ¿Cómo es eso? Sí, porque Dios no se puede comparar. Yo no puedo decir, Dios es más grande que todos los dioses. Pregunto, ¿cuáles dioses? No hay con quién compararlo, solo Dios es Dios. Dios es más grande que todos los dioses. No hay ningún Dios, por muy pequeñito que sea. O sea, no es que Dios sea el más grande, es que no hay otro. Si nosotros empezamos a decir nuestro Dios es más grande que todos los dioses, quiere decir hay otros dioses aunque sean pequeños. No hay ni uno ni más pequeño. ¿Comprende la idea? Entonces, yendo a la rigurosidad del lenguaje, Dios es el único Dios. Fue exaltado el Señor Jesucristo por ser el único, exaltado hasta lo sumo por su obra redentora con nosotros. Pero no es que su obra sea mejor que la de otros, porque no hay otros. Muy bien, la exaltación de Cristo incluye también la resurrección, la coronación, hasta ser ubicado a la diestra de Dios. Podemos ver la palabra en Hechos capítulo 2, versos 32 y 33. Dice así la escritura, Hechos 2, versículos 32 y 33. Lo leo aquí en la palabra 2:32. Dice aquí la escritura: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. A ver, vamos a ubicar este pasaje. Es al apóstol Pedro que está predicando. Es el inicio, es el primer sermón, la primera predicación de Pedro. Muy importante. Y la gente está sorprendida de lo que han visto. Es su primer discurso cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. En el capítulo 2 vino sobre ellos, empezaron a hablar en otras lenguas, y el primer discurso de Pedro está aquí. La gente que no está hablando en otras lenguas, que está recibiendo el mensaje en su propia lengua allí en Jerusalén, están sorprendidos, y el apóstol Pedro les está testificando: a este Jesús
resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Eso es importante. Ahora Pedro, convertido en un apóstol, dice: nosotros, los apóstoles, que ahora ustedes ven hablando en otras lenguas, somos testigos. No, nadie nos lo contó, nadie nos lo dijo, nadie nos trajo esa historia, nosotros lo vimos. Qué importante este mensaje. Y ustedes lo que vieron de que nosotros estemos hablando en otras lenguas es que el Espíritu Santo vino a nosotros como el Señor Jesucristo nos lo había anunciado antes. Aquí vemos, hermanos, un término muy importante, que ya el Señor Jesucristo está puesto para perdonar pecados. Esto es la intercesión. Él vino aquí, verso 33, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El Señor Jesucristo está puesto ahora para perdonar pecados. Vamos a ir al mismo libro de Hechos, en el capítulo 5, en el versículo 31. Dice así: al Señor Jesucristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel, oiga bien, arrepentimiento y perdón de pecados. Mire qué interesante. El Señor Jesucristo no solo fue a la muerte, a la cruz, no solo derramó su sangre, con lo cual el Padre nos lava de los pecados, sino que nos da salvación. Son cosas diferentes. Una cosa es perdonar pecados y otra cosa es que por ello recibamos salvación. Qué bueno que Pedro está anunciando en este pasaje que leímos el capítulo 2 de Hechos, como lo testifica aquí el capítulo 5, verso 31. Este Cristo que nosotros vimos, que anduvimos con él, dijo Pedro, ahora tiene el poder para perdonar pecados. Esto es la intercesión. Solo Cristo es el intercesor, el mediador entre Dios y los hombres. Ahora aclaremos una cosa: la palabra intercesor. Nosotros podemos interceder en oración. ¿Comprende? Señor, te ruego por el hermanito que está enfermo, por la hermanita que tiene problemas. Nosotros intercedemos en oración, pero no podemos hacer más allá que orar. ¿Quién decide si te da sanidad o no? ¿Quién decide si te bendice o no? Es Dios, porque Él es Dios soberano. Nosotros podemos interceder ante el Padre en oración, pero es Dios quien decide de qué modo te va a bendecir, porque Él es el dador, a través de Cristo por su obra. Nosotros somos hijos de Dios por la obra de Cristo. El Señor Jesucristo fue resucitado y fue coronado y fue hecho intercesor, mediador entre Dios y los hombres. Su exaltación se describe también en el libro de la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versos 20 al 23. Allí nosotros encontramos que Cristo fue resucitado de los muertos. Ahí está descrita o pronunciada su resurrección. Sentado a la diestra en los lugares celestiales. Esto es la exaltación o coronación. Y también por encima de todo dominio, de toda autoridad. Cuando el Señor Jesucristo fue al cielo, también una cosa muy importante que debemos aprender es que se volvió un sumo sacerdote que ha traspasado los cielos. En la carta a los Hebreos nosotros encontramos esta escritura, Hebreos capítulo 4, versículo 14. Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Aquí se está declarando en esta carta a los Hebreos: el Señor Jesús se ha vuelto nuestro gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Y esto del gran sumo sacerdote, que bueno, si recordamos toda la historia del Antiguo Testamento, desde que Dios levantó el sacerdocio para el pueblo de Israel a partir de la tribu de Leví, los levitas. Los levitas era la tribu sacerdotal, aclaramos, ¿no? Para ser sacerdote en el pueblo de Israel tenía que ser de la tribu de Leví, pero no todo el levita era sacerdote. Muchos levitas estaban encargados de otras funciones dentro del tabernáculo o, muchos años después,
el templo erigido en Jerusalén, pero eso no quiere decir que todo levita era sacerdote. Los sacerdotes tenían que ser levitas. Así que habían sacerdotes y había sobre ellos un sumo sacerdote. Y este sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo para cosas específicas en relación con Dios, intercesor o intermediador entre el hombre y Dios a través de los sacrificios que se ofrecían a Dios en ese lugar santísimo y solamente allí. Ahora bien, el Señor Jesucristo, después de su gloriosa obra de muerte, resurrección, ascensión, exaltación, fue allá en los cielos también puesto por el Padre como sumo sacerdote. Ya no un hombre entrando a un lugar, un tabernáculo, un templo, un altar y haciendo un sacrificio de animales. Ya no más eso, porque el sumo sacerdote por excelencia es el Señor Jesucristo. Se volvió un sumo sacerdote por nosotros, y sigue diciendo la Escritura en el capítulo 7 del libro de los Hebreos, en los versos 25 y 26. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, dice el verso 24, mas el Señor Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esta es la obra fundamental del sumo sacerdote: interceder delante de Dios por todos nosotros. ¿Quién lo hace? El Señor Jesucristo. Qué bueno que ahora podemos entender que todo lo que hasta ahora hemos visto de la muerte, la sepultura, la resurrección, la ascensión, eso ya está en el pasado. Ya murió, ya fue sepultado, ya fue resucitado o resucitó por sí mismo, ya fue levantado y fue exaltado. Pero la obra específica que sigue, porque nosotros podemos preguntarnos, bueno, ya murió, ya subió al cielo, ya fue exaltado, ¿y ahora qué? ¿Qué hace el Señor Jesucristo? ¿Solo ve hacia abajo o hacia los lados? No, Él hace la más grande función que nadie puede hacer por nosotros: interceder por nosotros delante del Padre. Bendita la obra del Señor Jesucristo. El mensaje fundamental del Evangelio, hermanos y hermanas, es que Jesucristo es el Señor. Vamos a ver ahora que la respuesta que Dios demanda de nosotros a la exaltación de Cristo es nuestra adoración permanente a Él. La adoración es la respuesta a la exaltación de Dios. Ya lo vimos en Filipenses capítulo 2, verso 10. El Señor fue exaltado hasta lo sumo y ahora dóblese delante de Él, toda rodilla se doblará delante de Él, exaltándolo. A Él le es dado el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla. Así que toda la obra del Señor, el Señor Jesucristo, indica un propósito de parte de Dios: nuestra adoración a Él. Esto es lo que nos compromete delante de Dios para seguir siendo fieles cada día. Óigame, no, es bueno que ya dejemos de ser la iglesia del culto, ¿comprende? Venimos al culto, vamos a la iglesia, nos reunimos y como que ahí termina todo. No, la razón de ser de la iglesia es que la iglesia es fundamentalmente la escuela donde cada creyente se forma, se habilita de la palabra, se adiestra para la batalla de afuera, en la calle, allí donde tienes que vivir realmente el Evangelio. Vamos a cerrar esta lección bíblica observando lo que nos dice la Escritura en el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Mire bien lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 4, en los versos 9 al 11. Apocalipsis 4, 9 al 11 dice así: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos.
y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermanos, hermanas, al final de los tiempos, cuando todos estemos en la presencia del Señor, esta es una figura que nos presenta lo que realmente se va a hacer en el cielo. ¿Qué se va a hacer? Adorar al Señor. Aquellos ancianos, mire, estos ancianos, hay mucho que decir y no es el tema exactamente, pero tenemos que decir que estos ancianos representan a todas las generaciones humanas, antes de Cristo, después de Cristo, en el tiempo del Antiguo Testamento, en este tiempo de la Iglesia, en el Nuevo Testamento. Todos recibieron coronas, premios, galardones, pero al final todos ellos que recibieron todos esos galardones y premios los depositan delante del Señor y comienza una adoración que se nos describe en el versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? Porque volvemos al principio de Génesis. Porque tú creaste todas las cosas, el Dios creador que se nos manifiesta en Génesis. Mire cómo cierra Apocalipsis, con la misma razón con la que inicia la Biblia en Génesis. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Espero, hermanos y hermanas, que estas lecciones bíblicas que hicimos con la intención de responder a esta pregunta: ¿quién es este que murió por todos? El Señor Jesucristo, Hijo de Dios, exaltado hasta lo sumo, que demanda de nosotros toda adoración. Que podamos dedicarnos a adorar al Señor para edificar nuestra vida espiritual y fortalecer aún más nuestra comunión con Dios. Dios bendiga esta palabra.